Y como siempre nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte, director de Olmo Ediciones. Gracias, Doc, como siempre, por estar con nosotros. Hoy, ¿qué tema tenemos? Hoy tenemos un tema bastante desgraciado, pero que es bueno saberlo. Sí. Todos estamos, y se ha divulgado las barbaridades que se cometieron dentro de los campos de concentración por órdenes del nazismo. Es bueno hacer la diferencia que no fue el pueblo alemán, sino fue el nazismo. Muchos se plegaron, pero también hay que saber, y hoy cada día se estudia más, la oposición que estuvo Hitler dentro de los alemanes. Sí. Quizás no con la vehemencia que debería haber sido, pero hubo una fuerte oposición. Hay que recordar que más o menos 12.000 personas fueron ejecutadas a lo largo, desde el año 33 hasta el año 45, es decir, durante el Tercer Reich. 12.000 personas fueron ejecutadas por actos políticos dentro de Alemania. O sea, aparte de los campos de concentración, sino 12.000 alemanes que no tenían problemas raciales, ni étnicos, ni nada por el estilo. 12.000 opositores fueron ejecutados a lo largo de ese año. O sea, ¿qué quiere decir? Que había una oposición fuerte. Pero todos sabemos, y eso se difundió largamente, y ha habido infinidad de películas, la lista de Schindler, que transcurren dentro de los campos de concentración. Ahora, curiosamente, los japoneses, aliados de los alemanes, hicieron exactamente lo mismo dentro del Pacífico, dentro de la parte del mundo, en Oriente. Y lo curioso es que mientras que en Alemania hubo el juicio de Nuremberg, en donde se condenaron a 20 médicos, en donde se condenaron a los jerarcas nazis, en donde hubo un castigo y después se siguió persiguiendo, por ejemplo, bueno, el caso que nos toca a nosotros más de cerca es el de Mengele, el médico alemán que vivió acá en la Argentina y que fue perseguido acá en la Argentina, en Japón hicieron lo mismo. Y sin embargo, ningún médico fue juzgado. El más conocido, porque era el jefe de todos esos, se llamaba Shiro Ishii. Shiro Ishii era un médico que se había estudiado en Tokio, se recibió en Tokio. Después, en la década del 20, ha ido a Alemania y a Europa para ver el uso fundamentalmente de los gases tóxicos. Recordemos que en la Primera Guerra se empezaron a usar una serie de gases tóxicos que tenían nefastos resultados y se prohibió el uso porque los gases o iban para aquel lado, pero el viento cambiaba y venía para la trinchera, entonces nadie sabía quién iba a ser la víctima del gas. Pero también se había postulado lo que era la guerra biológica, la guerra con gérmenes. Y entonces Ishii, bacteriólogo él, volvió a Japón y médico militar, empezó a proponer de que Japón tenía que prepararse para una guerra bacteriológica, de que una serie de sustancias tenían que ser arrojadas tras las líneas enemigas y que eso iba a encargarse de diezmanar a las tropas enemigas con más efectividad que las balas o los cañones. Que fue tomado como política del ejército japonés y no fue ocultado con nadie, porque uno de los que trabajó con Ishii fue un príncipe real, un hermano de Hirohito. Trabajó en los laboratorios. Él hicieron un enorme laboratorio en China, en Harbin, lo que llamaban el Escuadrón 731. Era un edificio de monoblocks enorme, ocupaba, no sé, como si te dijese 15 a 20 hectáreas de edificios, en donde hacían experimentación con gérmenes y con prisioneros. Se calcula que por lo menos murieron 200.000 personas víctimas de los experimentos que hacían bajo las órdenes de Ishii en Harbin y en demás ciudades. En China hicieron desastres porque probaron muchos gérmenes tóxicos, como gérmenes brutales como el carbunclo, como la viruela, es decir, probaron enfermedades dentro de las poblaciones con la gente, dentro de las poblaciones chinas, con lo que las muertes eran terribles. Usaron prisioneros aliados fundamentalmente para hacer experimentos de vivisección.
pruebas de disección, los herían para ver cómo respondían las balas, cómo eran los mejores tratamientos antibióticos, etc. Bueno, todas estas barbaridades, que son una especie de réplica de lo que se hizo en los campos de concentración, lo hizo el ejército japonés en las zonas invadidas. ¿Cómo usted dice esto no tuvo difusión? Cuando termina la guerra, primero, no tiene difusión, y en segundo lugar, cuando termina la guerra, se ve que los americanos un poco también, la experiencia de Hiroshima y Nagasaki no había sido un acto de humanidad, por más que lo disfrazan como una táctica de guerra, etc. Hubo una especie de cambio de figuritas ahí. Ishii y todos los soldados, todos los oficiales médicos que habían trabajado en este proyecto del Escuadrón 731, que no fue el único, hubo varios más, todos fueron liberados. El doctor Ishii después se convirtió al catolicismo y siguió atendiendo en su clínica hasta el año casi 1960, en donde muere de un cáncer de laringe. ¡Qué bárbaro! El Mengele japonés, ¿no? Exactamente. Mengele, lo que pasa es que Mengele era una figura bastante secundaria dentro del esquema del exterminio final. Mengele era un médico más de planta, era más vehemente, más cumplidor, se escapó durante más tiempo, era un tipo que tenía 2 títulos universitarios, era autor en filosofía y médico y antropólogo, así que tenía una formación, eso es lo que a veces digo, la educación no siempre te garantiza que seamos mejores personas. Y como escapó tanto tiempo y al final se liberó, no lo pudieron capturar en vida, Mengele tuvo una trascendencia, y aparte de las películas, etc. Pero de Ishii, al menos sé que hay documentales, si uno lo va a buscar. Pero no tomó la popularidad. Pero no tomó la popularidad que había tomado, por ejemplo, la figura de Mengele o la figura de todos los médicos que trataron los campos de concentración en Europa. Doctor Omar López Mato, muchísimas gracias, como siempre, por todo su aporte. Gracias a vos. Seguimos con el programa.